y está dividido en 4 cuadrantes. Tiene que ver con el cuadrante de atención inmediata, cuadrante de atención periódica, cuadrante de seguimiento y el cuadrante de riesgos controlados. Si llegamos, esto es enero, llega el momento en que llega diciembre, me daría cuenta que esos riesgos cambiaron de posición, ¿no? Porque durante el año yo apliqué un programa de trabajo en donde se llevan a cabo acciones de control para administrar esos riesgos, mitigarlos, minimizarlos, pero jamás eliminarlos. ¿Ok? Y entonces, el informe a diciembre ya fue de esta manera. Ya no están los 5 factores de riesgos en el cuadrante de atención inmediata. Ya nada más tenemos 2. Viene el otro año. Oye, ¿el otro año cambian los factores de riesgo? Antonio, ¿el otro año cambian los factores de riesgo? ¿Sí o no? Claro que no, señores. ¿Sí? Esos factores de riesgos estratégicos son los que van a imperar en todo momento o que van a poner en riesgo los objetivos de mi dependencia o entidad y van a ser los mismos. No es posible que resulta que para el otro año me quitaron estos y me pusieron otros. Señores, eso no es correcto. Si de pura casualidad se hace, es porque en su principio no se llevó a cabo la identificación de los riesgos a través del contexto que les platiqué y a través de la comunicación o la investigación y antecedentes que se debe tener con una visión de conocimiento y experiencia. O sea, finalmente no hice bien mi trabajo. ¿De acuerdo? Oye, no, ¿qué crees? Que ya me di cuenta que esos no eran. Bueno, se vale. Ok, señores, estamos aprendiendo. Pero lo ideal es que estos mismos 5 factores de riesgos se mantengan en todo momento. Que esos factores de riesgo, año tras año, lleguen a quedar en el cuadrante de atención de riesgos controlados. Pero ahí están. Y mi dependencia o entidad, de acuerdo a su objetivo, sigue produciendo, sigue generando, sigue dando servicio de calidad y servicio, en el servicio. ¿De acuerdo todos hasta aquí? De esta manera, yo pretendo explicarles a ustedes de la manera más básica y elemental cómo a través de una identificación de riesgos, una vez que los identificamos, los subimos a un mapa de riesgos, para que en ese mapa de riesgos nosotros, trimestre tras trimestre y en un seguimiento, vayamos viendo su comportamiento. Pero esa fue la forma básica. Me voy a regresar para ir viendo la forma más complicada y cómo se puede complicar el asunto. Porque ya los identifiqué, ya me quedó claro que necesito tener conocimiento, capacidad y experiencia en la alta dirección para conocer todo el contexto y con base a ello entonces definir que nada más son 5 y esos son los que le van a pegar a la mayoría de las dependencias o entidades. Son riesgos en los cuales se pone en tela de juicio el sentido de ser de la institución. ¿Okay? Los identifiqué, ok, eso cuesta mucho trabajo lo que acabo de decirles. Es el principal problema de la administración de los riesgos, que no se identifican adecuadamente y que nos perdemos y nos vamos a riesgos directivos y que nos perdemos y estamos presentando riesgos operativos. Pero muchas veces no es por el conocimiento o la capacidad, sino porque más vale arriba no mencionarlos y mencionar otros. Porque la cultura en la cual vivimos pareciera como el ejemplo que viene el auditor a mi dirección y me dice, David, vengo a revisarte tu área de obra pública. No, pues aquí está bien, aquí no hay problemas. ¿Qué pasó? Allá tienen riesgo los de presupuesto, los del agua, váyanse para allá con ellos. ¿No? Como seguimos en esa cultura, no es posible todavía comprender que este mapa de riesgos tiene una importancia relativa y trascendental importante que, sabiéndola utilizar y aplicar, seguro garantizamos la calidad de vida de los ciudadanos.
¿verdad? Es entonces donde ya sabemos identificarlos. Ahora hay que clasificarlos. Cuando nos vamos a los riesgos directivos, cuando nos vamos a los riesgos operativos, a los factores de riesgos, resulta que hay una infinidad. Y entonces todo el mundo propone y dice, es que es un factor de riesgo, puede ser que la maquinaria se descomponga. Un factor de riesgo puede ser que la operación pues, no se lleve a cabo simplemente porque el personal no está motivado. O un factor de riesgo puede ser pues, que no tengo el presupuesto suficiente para comprar material y ya no puedo producir. Y ahí vienen infinidad de factores de riesgos. A todo esto, la siguiente etapa nos indica que hay que saber clasificar los riesgos. ¿Sí? Para definir si son factores de riesgos financieros, factores de riesgos de proceso, factores de riesgos tecnológicos, factores de riesgos jurídicos, factores de riesgo humanos, ¿sí? En fin, ya que los tengo, porque a final de cuentas me van a surgir un listadito. En la operación, cada quien me va a ofrecer una serie de factores de riesgos. Del 1 al 20, factores de riesgos. En la alta dirección, en la dirección me van a ofrecer factores de riesgo internos, por supuesto, del 1 al 20. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora nada más clasifícamelos y dámelos por orden de importancia. ¿Sí? Jerarquízalos, por supuesto. Y ahí los veo a todos ustedes trabajando y haciendo cada quien su mapa de riesgos por áreas para que en su momento yo como alta dirección les pediría, a ver, por favor, tenemos 20 áreas aquí, dígame sus dos principales factores de riesgos para que yo los evalúe y verifique cuál voy a subir a la alta dirección a los riesgos estratégicos. Y aquí yo me doy cuenta y agrupo los riesgos, los clasifico y me doy cuenta que los más importantes, relevantes, trascendentales, pues tienen que ver con la parte financiera. Y me doy cuenta que los más importantes trascendentales, para que cumpla el objetivo de mi dependencia de entidad, pues es el factor humano, porque no está convencido de lo para el cual está aquí y no está de acuerdo con su función y no está de acuerdo con su pago y no está de acuerdo con muchas cosas. Me lo llevo a la alta dirección, me siento en el comité y aquí presento los factores de riesgos que constantemente van a estar próximos a materializarse y que no se cumpla con el objetivo. ¿Vieron cómo es la dinámica? En términos reales, como lo hizo el gobierno del Estado de Michoacán, utilizó el Outlook. Yo no tengo sistemas, pero lo que vamos a hacer es que yo, señor gobernador, le voy a decir al señor órgano estatal de control que me haga saber de los principales riesgos de todas las dependencias y entidades a través de sus órganos internos de control. Y que me digan, de acuerdo a sus estudios, investigaciones, encuestas, y que me digan, de acuerdo a los resultados año con año, de acuerdo a las observaciones, quejas, responsabilidades, por dónde están sus principales riesgos. ¿Sí? Pero ojo, ellos no son los dueños, ¿están de acuerdo? Ellos no son los dueños del proceso, pero sí se hicieron llegar de un bosquejo a través de Outlook, cada quien, órganos internos de control, Contralorías internas, tenemos aquí 28 Contralorías internas, les pido que cada uno me mande su mapa de riesgos, yo lo concentro y se lo ofrezco al señor gobernador. Estos son nuestros principales factores de riesgo. Pero fue una visión panorámica, como si yo les hubiera preguntado a ustedes la probabilidad de ocurrencia de un terremoto. ¿Están de acuerdo? No somos los dueños del proceso, pero tenemos una visión, una percepción y creemos que es por aquí. Ah, muy bien, bienvenido. Si es así, es un buen ejercicio, pero lo que se requiere es que, señor gobernador, hay que irnos con cada uno de los directores generales de las dependencias y entidades, presentarles esta propuesta de evaluación de riesgos para que todos estemos en la misma frecuencia, en la misma sintonía y entonces nos digan, ustedes como son los dueños, nos digan sus principales factores de riesgos y yo los puedo atender en conjunto con una serie, con un programa de trabajo establecido y con una serie de acciones de mejora.
de acciones de control, juntos llevamos a cabo la calidad de vida de los señores ciudadanos del Estado de Nuevo León. ¿Sí lo ven? Que me lo explique, por favor, Abdel. Adelante. Perdón, voy a explicar así de forma general lo que es la administración de riesgos. Ajá. Muy bien. Bien, pues es proceso en el que primero tenemos que identificar cuáles son los riesgos estratégicos. El proceso que nos está sugiriendo es que lo hagamos pidiendo a cada una de las dependencias y de las entidades que identifiquen sus principales riesgos. Obviamente primero tendría que haber un proceso interno en el que identifiquen los principales riesgos de cada área y irlos jerarquizando y identificando cuáles son los que son verdaderamente importantes o los estratégicos, y que entonces podamos concentrarlos nuevamente, evaluarlos y jerarquizarlos para determinar cuál es el riesgo estratégico a nivel Estado. Muy bien, muchas gracias, Abdel. Ahí me queda clarísimo. Yo quisiera preguntar si estamos en la misma frecuencia todos. ¿Quedó claro? Elizabeth. ¿Sí? A ver, más o menos, ¿por qué? Platícanos. ¿Qué se te ofrece? ¿En qué no quedó claro? Es para pasar con la siguiente parte del curso, ¿eh? Necesito afirmar y confirmar que estamos en la misma frecuencia todos para dar el siguiente paso. Mande usted. No es cierto. ¿Sí estamos en el mismo canal todos? ¿Sí estamos en el mismo canal todos? Muchas gracias. Sí, Elizabeth, es muy sencillo, en términos generales. Estamos hablando de riesgos, diciendo que existen, el principal riesgo de un objetivo es ponerle el no al objetivo, y ese es el riesgo. De ahí nos fuimos a los factores de riesgos, dijimos que hay factores de riesgos internos y externos, de ahí nos fuimos a lo que es la importancia de identificar riesgos estratégicos para no confundirlos con los directivos y los operativos, y de ahí nos fuimos a evaluar los riesgos de acuerdo a la probabilidad del impacto y los cuadrantes de atención inmediata periódica, y que en términos generales, por ejemplo, si estamos hablando del sistema de control gubernamental, que es el objetivo de cualquier órgano fiscalizador, pues son los mismos riesgos en manera de cadenita a nivel federal, estatal y municipal. Y también dijimos que si tenemos un objetivo que es incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, en términos de cadenita, pues los riesgos son los mismos a nivel federal, estatal y municipal. ¿No? Entonces no estabas perdida, Elizabeth, estabas muy bien, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí tienen ustedes en la lámina el contexto, el ejemplo. Para clasificarlos, antes de clasificarlos yo les decía que hay que tener bien conocimiento de lo que es la dependencia de entidad y saber en su momento pues su situación económica, política, legal, ambiental, financiera, tecnológica. Cumplimos con esto de acuerdo a la capacidad de conocimiento del señor director, señor secretario, señor gobernador, señor presidente. Y entonces empiezo yo a tener una idea principal de lo que son los riesgos y cómo atenderlos a través de cierta estrategia. ¿Sí? Asimismo, yo puedo determinar cuáles pudieran ser las debilidades y fortalezas para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos, y de ahí en adelante también cualquiera de nosotros podemos utilizar una serie de metodología para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Hay quienes se apoyan con la certificación, hay quienes se apoyan como series de estrategias, hay quienes se apoyan con una serie de diagramas, no sé. Hay otras metodologías importantes que ustedes aplican para asegurar el cumplimiento de los objetivos a través de sus fortalezas y debilidades. Le llaman estrategias. En este momento, eso se refuerza cuando nosotros tenemos conocimiento previo de los riesgos, ¿sí?
o sea, se cumple. Y es cuando de manera conceptual cumplimos con la identificación de los riesgos. Dice, la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de un evento adverso, externo o interno, que obstaculiza o impide el logro de los objetivos y metas institucionales. Es la evaluación de riesgos y aquí les presentamos en fotografías lo que pudieran ser factores de riesgos externos. Se mide en función de su impacto y su probabilidad, ya se los puse en su mapa de riesgos. La identificación, selección y descripción de riesgos es que no existe ninguna forma práctica de reducir el riesgo a cero o bien de eliminarlo. ¿Están de acuerdo? Ya quedamos en eso. Los riesgos pueden ser transferidos para reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia. De acuerdo al comentario que me hacía Dora ayer, ¿se acuerdan? Que no se eliminan en la lámina, que no era la palabra, era decir, se transfieren. ¿Ok? Siguiente, el riesgo es inherente a las actividades, procedimientos, programas y personas. Eso me queda clarísimo en nuestra vida cotidiana. ¿Verdad? ¿Qué acabo de decir, Linda? No te preocupes, Linda, por eso te pregunté. Nada más quería reforzar. Los riesgos, dice, son inherentes. ¿Están de acuerdo? Los riesgos son inherentes a las actividades, procedimientos, programas y personas, de tal forma que entonces aplican en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de nosotros? No lo hemos platicado. ¿Qué pretendemos? ¿Cuál es nuestra meta? Y algo que sea común para todos. Ser felices. Bueno, en la Ciudad de México es sobrevivir. Pero estamos en la misma frecuencia, ¿no? Para allá vamos. Pero sí es nuestro principal objetivo. ¿Cuáles son el único riesgo? No ser feliz. ¿Y la serie de factores de riesgos? Un esposo. Ok, señores, vamos a hacer una pausa. Les voy a dar 5 minutos. Yo ya sé que ustedes ya dominan muy bien esta parte. De acuerdo a los objetivos que tienen por equipos, por favor pónganme su riesgo y 5 factores de riesgos principales de la dependencia o entidad en la cual ustedes hicieron el favor de ofrecer como ejemplo. Nada más 5 minutos.